Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de IDEA les quiero agradecer a los participantes del panel y a todo el equipo que colaboró para el armado, a Mariana Eppenstein, Esteban Capello, Mercedes Rodríguez Canedo, Pablo San, así que muchas gracias. Juan, sé que estás volviendo de tus vacaciones, no queremos que te sientas abrumado, creo que no llegamos a 400 los abogados, así que creo que es un buen momento para que arranques con todas tus tareas. Sería bueno empezar por el principio y cómo es la definición de innovación para nosotros, ¿no? y a ustedes en cada una de sus organizaciones. Definirlo por un lado y después ver cómo ese concepto de innovación va a lo largo de una organización y cómo hacemos para que esto se meta dentro de la cultura de una compañía, qué herramientas tenemos para que eso, o qué herramientas tienen ustedes para que eso pase. Y cómo lo llevan a la práctica, ¿no? Yo me acuerdo que en los comienzos míos en Ford en el 2004, toda la bajada corporativa era bien productiva y de manufactura, era estandarizar procesos y ejecutarlos. Y en la medida que había una repetición de conductas y eran de acuerdo a esos procesos, era un producto de calidad y un buen producto. Y eso fue después a lo largo de todos los niveles de la organización, ¿no? Y hoy por hoy la bajada corporativa es totalmente distinta, es desafiar la costumbre permanentemente, moverse rápido, innovar, tomar riesgo, perder el miedo a equivocarse. Así que cuántas veces nos sentamos con nuestros equipos y con nuestros clientes y preguntamos un tema y nos dicen, bueno, pero siempre se hizo así. Y bueno, creo que lo que pasa hoy es tratar de romper con todo eso. Juan, sos líder de una empresa tremendamente innovadora, pero no puramente tecnológica, digamos. ¿Cómo ves el concepto de innovación y cómo ves que se desarrolla en tu ambiente de trabajo? Bueno, primero les agradezco la invitación. Es la primera vez que voy a estar en un foro con dos abogados, así que me traje las cosas un poco anotadas, las cosas que pensaba, porque sé que tengo que medir las palabras, así que es un poco por ese motivo. Bueno, así que realmente para mí es una oportunidad fenomenal de aprender un poco de lo que viene haciendo estos días y de compartir algunas ideas. Primero, para mí el tema de innovación, yo creo que hoy en día lo tenemos, si querés, muy asociado a innovación tecnológica, no sé, a un celular, por ejemplo, algo de ese tipo, y me parece que va como mucho más allá de eso, ¿no? Tenemos asociado mucho la innovación a un producto y creo que la innovación es producto, es proceso, es modelo de negocios, es innovación interna en cómo operamos dentro de una compañía, innovación externa en lo que ofrecemos a los clientes, no solamente qué le ofrecemos y cómo se lo ofrecemos. Entonces me parece que hay que salir de la visión, digamos, muy estrecha de lo que tal vez innovación simboliza para nosotros, ¿no? Ese es un punto. Entonces yo, pensando en lo que vos planteás, yo creo que innovación es como un mindset. Es una forma de afrontar las cosas, más que de un producido final o un producto final a ofrecerle a alguien, sea un cliente, sea un proveedor, sea gente interna de nuestra compañía o nuestras empresas, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de abordar problemas o de abordar necesidades que nos permite ser mucho más efectivos en cuanto al resultado final que alcanzamos, ¿no? Eso es como un primer punto. Y creo que sean procesos, sean productos, sean la forma que hago negocios, lo importante es esto que digo, es cómo yo de una manera diferente logro un resultado esperado, maximizado. Y hay un tema, hoy a la mañana, justo les contaba que a la mañana me levanté, yo corro carreras, hago triatlón, entonces estaba a la mañana pensando un poco las preguntas que me pasaron en la bicicleta, fija, ¿tá? Y pensé un ejemplo de innovación que ha quebrado la historia de la humanidad, que hoy dicen, ustedes dirían, che, no me doy cuenta que fue innovación, pero la invención de la rueda, que es un invento que no sé ni cuántos miles de años de tener, digamos, de haber sido la innovación más grande, o no sé si la más grande, pero una de las más grandes, o de impacto
imagínense los miles de años que estamos hablando de impacto, de la invención de algo que hoy digo que es algo, te diría que una innovación que nos parece hasta estúpida pensarla como una innovación, ¿no? Pero sí este punto de pensar que la innovación va mucho más allá de algo tecnológico que estamos pensando hoy. Y ahí a tu punto que planteabas de cómo hacer y cómo generar una organización innovadora, yo pensé una serie de ideas que por lo menos yo trato de aplicar o he visto que organizaciones aplican. Primero, el rol del liderazgo. Para mí el rol del liderazgo en generar una compañía, una cultura innovadora es fundamental. Si nosotros no generamos un liderazgo inclusivo desde el punto de vista de cómo compartimos ideas, cómo damos oportunidades, cómo generamos que la innovación progrese en la organización y cómo la priorizamos, no sucede. Entonces me parece que el rol del liderazgo en generar una cultura innovadora es fundamental. Y dentro de eso, y acá voy a mencionar un montón de cosas que yo creo que el liderazgo tiene muchísimo impacto, está el tema de selección de talento. Me parece que nosotros, por mi experiencia, el tema yo cuando entré en Monsanto, digamos, para crecer en Monsanto vos tenías que ser ingeniero agrónomo y varón, digámoslo así. Y si no eras ingeniero agrónomo y no habías pasado por el campo, que era agarrar y pasar por un área de ventas, estar en contacto con los clientes, no había posibilidad alguna que vos tengas un crecimiento en la organización y que llegues a un puesto de liderazgo. ¿Ah? Entonces, para mí el concepto de empezar a trabajar con el talento, empezar a traer gente con diferente background, no solamente a la organización, sino a que se potencie la organización y nutrirse de las ideas que trae esa gente de diferente background, me parece crítico. Entonces, uno es la selección de talento, otro el desarrollo de talento, digamos, no pensado de la manera clásica. Nosotros somos toda una generación donde nuestra forma de formarnos, entre comillas, era incorporar contenido. ¿tá? Y ahora eso, no existe más. La forma de formar a la gente es ayudarla a pensar, a hacer las preguntas correctas, no incorporar contenido. Contenido, apretás 2 clics y no digo que yo puedo ser un gurú en derecho, pero algo puedo tener de derecho en Internet, donde sea. Entonces me parece que el tema de desarrollo de talento es fundamental. El tema de diversidad e inclusión, y acá esto me parece muy importante, si nosotros queremos agarrar y poder tener el mejor talento, tenemos que generar una organización que sea inclusiva y diversa. ¿tá? ¿Por qué digo inclusiva y diversa? Porque nosotros no podemos tener una organización que sea diversa si realmente no somos inclusivos. Para todos los que trabajamos en compañías multinacionales, trabajamos muchísimo en, el gender diversity, en LGBT diversity, un montón de iniciativas. Pero si yo traigo gente a mi organización y no soy inclusivo de manera tal que esa gente crezca en la organización y se potencie, hice el checklist de tener gente diversa, pero me queda a mitad de camino, ¿no? Entonces me parece que el tema de inclusión y diversidad es clave porque me permite aumentar la base de talento a seleccionar. Yo siempre digo en la época donde éramos todos ingenieros agrónomos y varones en Monsanto, imagínense, la muestra de talento donde nosotros tratábamos de explotar gente. La capacidad de innovar que tenía ese equipo era nula. Todos hablábamos de soja, de semillas, de agroquímicos, y ahí se terminaba la discusión, me en volante, ¿no? Entonces, me parece que ese tema me parece importante. El tema del governance, de cómo operamos como organización, una cosa que después la vamos a hablar más tarde, pero me parece importante, ustedes como gente que viene más de la lógica del área de legales, es el que todas las áreas participen en el governance de la organización es fundamental. Para mí el pensamiento de negocio y áreas de enabling, estaba hablando de áreas de enabling, finanzas, legales, todo, habría que destruirlo. Porque no existe ninguna compañía donde todas las áreas sean del negocio. Si no son del negocio,
¿qué razón de existir tienen? Entonces me parece en la forma que operamos como compañía, en los foros, en cómo hacemos que los equipos estén conformados con gente de diferentes áreas en la toma de decisiones del negocio, es fundamental. Para tener una idea, nosotros en Monsanto yo tengo una reunión dos reuniones todos los lunes. Una reunión se llama una reunión de negocio, que es el Country Alignment Team, que ahí tenemos de todas las funciones, y de hecho, bueno, la directora de legales nuestra participa de esa reunión. Y en la reunión, el foro también que nos llamamos de Freedom to Operate, que es la parte más de gobierno, regulatoria, industria, etcétera, etcétera. La Chief of Staff es del equipo de legales y la directora de legales también participa. Entonces, tener embebido en la forma que tomamos decisiones gente del área de legales en este caso y de cualquier otra área me parece fundamental, porque no somos del negocio y otros, sino somos todos del negocio. Establecer foros que motiven la innovación. El otro día, ahora que estamos empezando a estar en el tema de Bayer, es muy interesante. Bayer tiene unos foros en los cuales un empleado puede proponer un proyecto innovador y se establece un foro donde se le ponen recursos para empezar a trabajar en ese proyecto y hay gente asignada para empezar a apadrinar ese proyecto de innovación. Me parece clave ese tipo de foros. Y después dos temas finales. Uno, el tema de, que un poquito lo mencionaste vos, me parece, generar un poco la cultura de aprendizaje continuo y del error como oportunidad. Las compañías, digamos, cuando no te equivocás mucho, preocupate. Esto es como un ejemplo, un partido de tenis, ¿vieron? Vos podés tener un jugador que la tira al medio todo el tiempo a la T, ¿tá? Y otro que juega a los flejes. Obviamente, que juega a los flejes, a veces se le va ancha, como es normal, pero no conozco tenista que haya llegado lejos jugando a la T. Los que juegan bien y tienen éxito, juegan a los flejes. Entonces me parece importante este tema de tomar riesgos y ser agresivo en ese sentido. Y lo último, el tema de la política de innovación abierta. Que esto está, bueno, compañías como la de ustedes, sobre todo Google, creo que son pioneras en ese sentido, pero nosotros, como Monsanto, teníamos hace mucho tiempo la innovación muy centrada en la innovación nuestra, lo que hacíamos nosotros. Nosotros invertíamos X cantidad de plata, billones de dólares por año, para generar innovación interna, y creíamos que íbamos a lograr generar esa innovación con nuestros recursos internos. Hay un montón de gente que no quiere trabajar en Monsanto, ¿tá? Pero no por ese hecho no puede innovar para Monsanto. Hay un montón de gente que no quiere venir con zapatitos y camisa, y quiere estar de bermudas en la casa, innovando y pensando ideas. Entonces me parece que este concepto de agarrar y pensar en una lógica no de innovación cerrada en una organización o en una compañía, sino de innovación abierta y lograr atraer, si quieren, para pequeños proyectos, el talento que hay en el mercado con objetivo de innovar, me parece, digamos, fundamental. Esas son como una serie de ideas, perdóname, me extendí, pero una serie de ideas como para disparar. ¿Cómo es tu visión, Sildre, del tema? ¿Cómo lo ves en Cisco? ¿Qué herramientas han usado? Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y básicamente yo trabajo para una compañía de tecnología. La tecnología es maravillosa, excelente y la mejor aliada para la innovación, pero no es más que una herramienta. Yo defino lo que es innovación como una aptitud para querer desafiar el status quo, para querer ver las nuevas necesidades. Es un constante proceso de querer mejorar, ser más eficiente y detectar las necesidades, las que aún no has tenido y no has pensado. Te doy un ejemplo. ¿Qué vino primero? ¿El iPhone o la necesidad de tener una computadora en tu mano que te conecte todo el tiempo? Llega un momento en que ya se pierde cuál fue el origen y la causa, pero sí lo que es un proceso completamente constante de cambiar, de desafiar y si quieres creo que es una visión que en Cisco nosotros compartimos totalmente. Y cuando tú me hablas de la cultura de innovación, yo creo que lo principal es que la cultura de innovación no puede venir nunca si no tienes un espacio, no has generado un espacio de respeto e inclusión.
Cuando la gente se siente que sus ideas pueden ser escuchadas y que pueden ser planteadas, que tú tienes una política de puertas abiertas, por más que tú siembres o generes foros o equipos, no va a resultar. Tiene que sentir esa confianza de poder presentar ideas, de poder participar en proyectos, de poder subir un video. Eso es lo que va a hacer que realmente tú vas a tener una cultura de innovación. Y eso es, si quieres, no quiero quitarle más tiempo a María. Sí, creo que han cubierto los aspectos más importantes. Primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Para agregar un poco, digamos, la cultura de innovación que tenemos en Google, en primer lugar, coincido que la innovación hay que reconocer que puede venir de cualquier lugar y a veces de los lugares menos esperados. Y tiene que verse como un proceso de pequeños pasos que a lo mejor cuando los damos no nos damos cuenta del impacto que ellos tienen, pero que sumados van creando algo que es mejor y nuevo o mejorado. Entonces, me parece que es un proceso continuo de mejora. A modo de ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, Google Argentina se abrió en 2006, teníamos muchísimos litigios y creo que poco a poco fuimos trabajando en cada uno de nuestros escritos y mejorando detalles o cosas pequeñas porque se fueron sumando para llegar a algo bien armado y que fuera fácil de leer y entender por la mayoría de la gente. Solamente para dar un pequeño ejemplo. Si ustedes me dicen, nosotros creo que en el 2014 ganamos un caso en la Corte Suprema que fue muy importante. ¿Cuál de esos pasos llevó a esta victoria? No sabría identificarlos, pero creo que fue la sumatoria de toda una filosofía de trabajo o un método de trabajo que resultó en eso. Esto también se ve en Google. Google dice, es importante ejecutar y lograr resultados, pero tampoco tenemos que aferrarnos a la perfección. Y esto es una idea que está en Google, that you iterate, como le dicen. Y entonces uno lanza un producto o presenta un escrito y lo hace lo mejor posible, pone metas muy altas. Tenemos que ser conscientes que a veces esas metas no se alcanzan, o sea que hay que saber lidiar y manejar la no perfección, digamos. Pero vamos adelante, lanzamos el producto y luego, basándonos en los comentarios de nuestros usuarios, en la experiencia del usuario, en los problemas que hemos encontrado, lanzamos otra versión. Y es así como funciona la mayoría de la tecnología hoy. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo cual significa que también hay que estar preparado para aceptar errores. Creo que entonces hay que poner el énfasis en el proceso. ¿Por qué se llegó a ese error? ¿Se llegó a ese error porque no seguimos todos los pasos o porque era racional o esperable equivocarse en eso? Entonces tiene que haber una cultura donde las metas son muy altas, las exigencias son muy altas, pero también tiene que haber cierta tolerancia. El otro principio que se aplica en Google, que creo que es importantísimo para todos los ámbitos de la vida, es poner el énfasis en el manejo de los datos y no en las opiniones. Entonces, basarnos en lo que son los datos. Para nuestra propia profesión, muchas veces hemos tenido que tomar decisiones con respecto a si este producto se puede lanzar, si no se puede lanzar, cuáles son los riesgos y demás. Y ahí podemos ir a los datos, podemos ver cuáles son los casos anteriores, las decisiones anteriores, la jurisprudencia en otros países, etc. Y discutir y argumentar desde esa posición. No desde la posición de nuestra opinión, o lo que creemos que va a decir tal juez, sino discutir sobre las experiencias pasadas. El otro, digamos, práctica que creo que hace a la innovación en todos los aspectos es acelerar la velocidad con la cual la información circula dentro de una empresa o dentro de un ámbito y cómo se comparte. Que también tiene que ver con el trabajo del equipo, etcétera, que ya se ha cubierto. Pero entonces, realmente pensar en nuevas formas de compartir información que van más allá del correo electrónico o de las plataformas digitales, que son muy buenas, fantástico, pero también crear ambientes donde haya una interacción social, donde la gente se conozca, porque todo esto lleva también al trabajo en equipo. Ejemplos concretos, por ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, en Google nosotros una vez por año se manda un cuestionario a los empleados sobre diferentes
para que den su opinión sobre diferentes aspectos de la empresa. Esos resultados se publican y se discuten desde lo más alto de la empresa hacia abajo. Creamos ámbitos donde los ejecutivos más altos dialogan con los empleados, las preguntas están totalmente abiertas, a veces increíbles las preguntas que hacen, uno no lo puede creer, pero se hacen y se contestan, no hay ningún problema, etc. O sea, todo un ambiente donde está bien tener opiniones diferentes, siempre y cuando la forma en que se presentan esas opiniones sean adecuadas, estén basadas en datos, etc. Y por último, creo que también para innovar hay que poner el foco en el cliente, en nuestro caso, o en el usuario, y no tanto en la competencia. Entonces, cuando uno pone el foco en el usuario, uno pone el foco en su producto o en su servicio y tiende permanentemente a mejorarlo y recibe ese feedback de su cliente o de su usuario y no estar siempre mirando atrás lo que hacen los demás. Entonces Totalmente eso también me parece que nos va a llevar a innovar. En nuestro caso particular, nosotros discutimos cosas en la justicia, en el mundo, hoy las estamos discutiendo, que quizás si hubiésemos mirado a nuestro alrededor o lo que nos decían los demás, no las estaríamos discutiendo, pero tampoco hubiésemos logrado los avances que creo que logramos. Bueno, más o menos eso. Sí, qué importante lo que decís, ¿no? De poner el foco en los clientes, ¿no? Y qué esperan de nosotros, qué necesitan, y no pensar tanto en nosotros mismos, sino en qué es lo que todo el mundo necesita, qué es lo que requiere, qué es lo que piensan. Bueno, creo que el convencimiento en todas las empresas hoy es que el camino de la innovación es el correcto. Todos tenemos prácticamente, todas las compañías privadas tenemos un plan específico, en multinacionales ni hablar, orientado a la innovación. Estaba viendo en el trabajo de benchmarking que tiene ahí en sus mesas que el 70% de los estudios de las oficinas legales de empresas tienen herramientas de innovación. Entonces creo que prácticamente no hay discusión respecto de esto. Pero ¿cuáles son los desafíos o cuáles son los inhibidores más grandes que vos encontrás, Juan, para llevar esto a la práctica? ¿En qué es lo que más trabajo da para desarrollarlo en tu organización? A ver, yo creo que hay desafíos de la innovación y desafíos de la innovación en la Argentina, ¿no? Que, digamos, somos un país con ciertas particularidades, ¿no? Tema que me parece importante. Primero, como en todo, el porqué de la innovación es fundamental para poder agarrar y avanzar a la innovación. Muchas veces, y ahora voy a dar ejemplos que nosotros hemos vivido como compañía, pero uno trata de avanzar en innovar en un modelo de negocios, en innovar en un proceso, sin detenerse en el por qué lo estamos haciendo. Y el por qué muchas veces te permite ganar buy-in de muchos de los stakeholders que van a estar impactados por esa innovación. Sobre todo cuando muchos de esos stakeholders son stakeholders externos, no internos, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que agarrar y trabajar en innovación en un mercado con muchos stakeholders, es clave el explicar el porqué de la innovación, cuál va a ser el valor que la innovación va a traer en ese sentido. Y no solamente el porqué del valor de la innovación, sino el porqué de la no innovación. Hoy estamos en un mercado donde si no innovás como compañía, alguien lo hace por vos. Y cuando alguien lo hizo por vos, buscate otro laburo. Entonces está el por qué hacerlo y el qué te pasa si no lo haces. Entonces ese es un primer punto. Segundo punto que me parece fundamental es que una cosa que es clara acá, que siempre atrás de la innovación tiene que haber un modelo de negocios. Yo no veo, digamos, que pueda haber mucha innovación si no existe algún tipo de valor atrás. Sea un negocio, sea un output para un proceso productivo, lo que sea. Pero tiene que haber una contribución de valor reconocida de alguna manera. Muchas veces y acá voy a meter un tema que ustedes conocen mucho más que yo, así que me voy a cuidar con lo que digo, pero hablando un poco del tema de propiedad intelectual y todo esto,
el pretender de que haya innovación, si no hay algo a cambio de esa innovación, pocos van a invertir tiempo en innovación per se. Entonces el tema del modelo de negocios me parece fundamental. ¿Por qué hago este doble clic en el tema de Argentina y de innovación? Creo que en Argentina el desafío que tenemos es de quebrar la lógica del no cambio, ¿no? Y del no cambio por miedo, por sentirme desplazado, porque sentir de que, o alguien sentir de que va a quedar peor posicionado en un mercado, lo que sea. O sea que tenemos que primero luchar contra esa lógica de no cambio, ¿no? Vieron que nosotros muchas veces nos vanagloriamos de ser muy buenos adaptándonos al cambio por las crisis, por todas las cosas que pasan en Argentina. Yo digo, me parece en cierto sentido, es un poco vergonzoso, digamos. Nosotros lo bueno sería es que no seamos buenos adaptándonos al cambio, sino que seamos buenos generando cambios. Porque esos son los que realmente cambian un mercado, cambian una tendencia, rompen un patrón de lo que se hace en alguna actividad, etcétera, etcétera. Entonces este tema de adaptarse versus de ser generadores de cambio me parece un tema que tenemos que pensar. Y es un poco, volviendo, yo no me gusta el tenis, pero como del Potro perdió el US Open, me quedé pegado con un ejemplo. El tema de la adaptabilidad versus la generación del cambio. Es como, ¿vieron un partido de tenis? Cuando generalmente un partido de tenis vos ves cuál es el que propone y cuál es el que recibe. El que recibe va corriendo de fleje a fleje como un loco y llega a los ponchazos. Bueno, eso somos nosotros cuando somos buenos adaptándonos, somos buenos haciendo eso. ¿Tá? Y hay alguien que es bueno, que es el que manda en el partido, que es el que te lleva de fleje a fleje, que es el que propone. Entonces me parece ese tema de quebrar esa cultura de ser buenos adaptando a ser buenos generando cambios, me parece importante. Creo que tenemos que salir de la trampa de corto plazo como generador de valor. En Argentina, vieron que el atajo de corto plazo versus el largo plazo con una lógica más sostenible es como que lo que priorizamos. Y los países que crecen y crecen porque son innovadores, crecen porque piensan en el largo. En muchos casos, a pesar del corto. Y crecen porque piensan en el largo de manera colectiva, no de manera individual. Muchas veces nosotros, en la Argentina se limita la innovación porque nos empezamos a pelear entre las partes en vez de pensar en una lógica del todo, ¿no? Y acá voy a dar un ejemplo. Nosotros vieron que desde el punto de vista de uno de los temas que nos ha tenido muy expuestos es el tema de propiedad intelectual en genética y biotecnología de semillas. Fue y es una experiencia apasionante. Y contando muy breve esa historia, una de las cosas que pasa ahí es que vos decís, no viene innovación a la Argentina que podría venir a otros países, que viene en otros países del mundo, porque en la Argentina pensamos el uno contra el otro, no pensamos en el todo, de una manera de largo plazo y de una manera colectiva. Priorizamos si mi porción de pizza es más grande que la de él, en vez de decir, che, mira, pasemos de la pizza mediana a la pizza grande y después discutamos de quién es la porción de pizza. Entonces me parece que esta lógica del individualismo versus el colectivismo, no sé si la palabra es correcta, no creo que no, es algo que afecta a la innovación, claramente. Y en seguir el viaje, nosotros con el tema de propiedad intelectual, cuento corto, lanzamos tecnologías en el país, en biotecnología, basadas en patentes que tenemos en la Argentina. Tuvimos unos desafíos tremendos por una lógica de corto plazo, decir, mira, no te quiero pagar la tecnología, ¿tá? Porque pienso que la vas a traer igual y la que no traigan la vamos a traer ilegal. ¿Tá? Y acá mis abogadas me van a matar porque lo estoy diciendo. Pero eso termina siendo, es una historia corta, digamos. Pues a lo largo que pasa, si vos no agarrás y no estableces un mecanismo donde hay un modelo de negocios y se paga por la tecnología y eso genera que se traiga más tecnología y haya un mercado grande y los productores se beneficien y todos se benefician, quedamos en la carrera del corto, ¿no?
el corto plazo. Entonces, me parece este tema de salir del cortoplacismo y el pensar en innovación como un puente para crecer en cualquier sector es fundamental. Y ahí tenés que, lo que decía antes, ¿no? Tenés que generar un entendimiento del por qué. ¿Tá? ¿Por qué es bueno? Porque si no nos empezamos a pelear todos por la porción de pizza, no hay modelo de negocios y no hay innovación. Cuento corto, nosotros tenemos un negocio muy bueno en soja hoy, ¿tá? Que funciona y funciona muy bien, pero, digamos, decís, mira, ¿cómo puede ser que yo quiero traer tecnología en Argentina, que eso va a permitir que se produzca más, de manera más barata, y eso sea un problema? ¿Tá? Entonces, me parece que eso es como un desafío cultural que tenemos. Sí, qué importante lo que decís, que los argentinos tenemos un perfil bastante flexible, estamos todo el tiempo acostumbrados a los cambios, ¿no? Los abogados ni hablar. Muchas veces explicar esos cambios afuera, a las casas matrices da un poco de vergüenza, como vos bien decís. Ellos, bueno, los que hacen negocios de tiempo en la Argentina los conocen, saben que eso ocurre. Explicar una devaluación del 100% en menos de un año, la caída de una industria al 50% en pocos meses, poner 12% de retenciones, es decir, miles de cosas que cambian todos los días y cuando uno tiene un plan de negocios basado en ciertas assumptions, cambian permanentemente, ¿no? Y ahí es donde aparece la innovación como algo que los argentinos creo que tenemos el skill para llevarla adelante, pero algo muy importante que vos decís es que es el largo plazo. Los beneficios se ven muchas veces en el largo plazo y todo lo que tenemos aquí es muy coyuntural, ¿no? Porque muchas veces el trabajo nuestro, el esfuerzo es para seguir vivos y poder sobrellevar las crisis. Cuando hablamos de desafíos de la innovación aparece un gran tema, y esto es más jurídico, y la miro a María que tiene mucho para contarnos acá, que es la brecha entre la innovación y el marco jurídico, ¿no? Si realmente el derecho contiene los nuevos negocios, si necesitamos cambiarlos, y bueno, vos tenés mucha experiencia en cómo meter todo este negocio tan tecnológico, tan avanzado en la legislación argentina. Primero quiero hacer un comentario de buena onda y es decir que Latinoamérica está muy avanzado y no avanzado, pero por lo menos en las decisiones en lo que a mi ámbito corresponde, que son libertad de expresión, en los buscadores, internet, etc., estamos muy bien. O sea, la mayoría de los países latinoamericanos, a diferencia de Europa, está sacando fallos muy buenos de respeto a la libertad de expresión. Así que eso quería ponerlo como tema de buena onda. A veces nosotros tendemos a mirar siempre afuera y decir qué están haciendo los europeos, derecho al veto, todas estas cosas que vienen, pero en Argentina y en los demás países latinoamericanos estamos, la verdad, que en estos temas muy bien. Así que quería hacer ese comentario nada más. En parte tiene que ver con los desafíos que nosotros enfrentamos desde el punto de vista jurídico, porque sin duda, o sea, toda innovación, toda cosa nueva va a crear, o es probable que cree un conflicto, digamos, con el status quo, ya sea la organización del mercado en ese momento, pero sobre todo también en el ámbito legislativo jurídico. Cuando yo llegué a Google, sí, o un poquito antes, pero creo que en el 2006 había un fallo de la Cámara Federal en Jujuy que decía que Internet era una cosa peligrosa. Y ahí comenzó nuestra discusión. Y bueno, nos llevó 10 años y bueno, tuvimos que explicar que Internet no era una cosa peligrosa, bueno, todo lo que, digamos, no es necesario explicarles, pero claro, era una cosa nueva y había que encajarlo dentro de los estancos, digamos, separados, así de responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, y de ahí no nos movíamos. Era una discusión puramente civil o civilista, digamos, quién era responsable de los daños que podrían crearse con contenido que no era de los buscadores, sino de otras páginas de internet, etc. Así que eso fue un desafío y creo que hay cosas que hicimos que creo que fueron, no sé si nuevas, pero que fueron una mejoría.
A través de los años fuimos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, llegamos a una conclusión, no sé si ustedes están, pero en 2014 la Corte Suprema sacó el fallo de Rodríguez, donde básicamente dijo que los buscadores no son responsables por el contenido de terceros o de páginas de terceros, etcétera, para ponerlo a grandes rasgos, con otros detalles. Tuvimos la misma discusión, aunque ustedes no lo crean, pero por ejemplo con el buscador de imágenes, donde hubo una parte de la comunidad jurídica, digamos, en Argentina, que sostenía que un buscador tenía que obtener el consentimiento expreso antes de poder indexar una imagen. Y otras discusiones en AdWords, en publicidad online, etc. Entonces, cada uno de los productos que ha ido sacando Google, de los servicios que ha ido dando, por supuesto que han sido cuestionados y básicamente ponían en peligro la misma existencia del servicio, como fue el caso del buscador de imágenes. A lo largo de ese camino aprendimos algunas cosas, me parece que fuimos innovando. Una de las cosas que creo que fueron buenas es que tratamos de superar la discusión puramente teórica, jurídica, separada del producto o del servicio que se elegía, porque es muy difícil hablar de responsabilidad objetiva y decir, o sea, ¿cómo que Internet no es una cosa peligrosa? Entonces, bueno, de nuevo, ahí también tenemos que volver a las opiniones versus datos, cuántos millones de personas usan Internet, cuáles son los servicios que se ofrecen, etcétera. Pero tuvimos que encontrar la vuelta a nuestros argumentos, como digo, para salir un poco de lo meramente civilista y enfocarnos en cuál era el problema que se quería solucionar o cuál era el problema que estaba bajo discusión y qué solución se le podía dar o qué soluciones ya ofrecía Google en este caso. Esta fue una discusión que también la llevaron a cabo otros buscadores, Yahoo, por ejemplo, no solamente nosotros. Tuvimos que trabajar mucho en educación, en educar a la justicia, a los jueces, etcétera. No quiero usar, no es que los tuvimos que educar, pero explicarles más o menos cómo funcionaba un buscador. Y acá, por ejemplo, los desafíos, tratar de trabajar con un perito, por ejemplo, que tenía que explicar cómo funcionaba el buscador de Google, cuando en realidad el perito no sabía cómo funcionaba el buscador de Google. Esa información la tenía Google o Yahoo. Entonces, creamos nuestros propios informes técnicos, que los compartimos, dimos información, etcétera, que volvemos al principio, también compartir información y poner mucho énfasis en explicar cómo funciona cada producto. De nuevo, tratar de separarse de la pura teoría e ir un poco a cuál es el problema del juez, qué es lo que el juez está tratando de hacer o el problema de los demandantes, cuál es la demanda en sí y cómo podemos darle una solución. Y es así como Google ha ido evolucionando en esto. Cada vez, no solamente que publica políticas de contenido en todos sus productos y servicios, etcétera, sino que poco a poco, porque ustedes probablemente tienen experiencia personal en esto, los propios usuarios son los que identifican contenido ilegal o que podría ser ilegal o que no cumple con las políticas de contenido de la plataforma de que se trate, etcétera. En este proceso creo que también, digamos, mi aprendizaje personal también es, como digo, que la mejoría, la innovación lleva tiempo, dedicación. Nosotros tenemos casos que hemos litigado por 10 años o más, pero hay que elegir las batallas y hay que ponerle pasión a lo que importa. Y mi deseo es que las empresas apoyen en este sentido a su departamento legal. Sin duda alguna Google tiene espaldas para llevar a cabo discusiones a largo plazo, pero bueno, creo que es algo bueno si queremos cambiar o poner nuestro granito de arena. Por eso digo que a lo largo de 10 años en Latinoamérica, yo creo que lo bueno es que hoy se respeta la libertad de expresión en Internet, se reconoce que los funcionarios o figuras públicas no tienen la misma clase de derechos a la privacidad o al honor que la persona, que el ciudadano de a pie, etcétera. Son pequeños pasos que se van dando y que uno lo puede ir forjando en cada uno de sus casos. A modo de ejemplo, para darles un ejemplo también, lo que nosotros
nosotros pusimos mucho énfasis en explicar nuestros productos y demás. Entonces, por ejemplo, en nuestros escritos comenzamos a usar screenshots o capturas de pantalla de nuestros productos, como para que fuera mucho más fácil de entender. Comenzamos a usar color en nuestros escritos para que fueran de nuevo más digeribles. Trabajamos mucho con entrenamientos, con las universidades. Tratamos de ser creativos con respecto a la prueba, ofreciendo informes propios de expertos, pero también haciendo constataciones, por ejemplo, de cómo funciona un producto, cómo se crea una cuenta, etc. Y también trabajamos en la transparencia, que creo que hay un panel anterior que trataba este tema, donde Google vio que había un problema con respecto a muchas cautelares donde se nos ordenaba bajar contenido, que nosotros creíamos que era contenido legal, que debería estar protegido. Y bueno, un buen día el departamento legal decidió, bueno, lo que hay que hacer es publicar esto, darlo a conocer, para que cada país o en cada comunidad la gente esté al tanto de lo que está sucediendo. Y bueno, si están de acuerdo, estamos bien, pero vamos a publicarlo. Entonces, hoy Google tiene, por ejemplo, un informe de transparencia en español que se puede encontrar online, donde da todo el detalle del contenido que se removió, si fue por orden judicial, si fue por un pedido de un gobierno determinado, de un órgano administrativo, etc. Básicamente eso, hemos tenido muchas más otras, puedo dar, pero creo que da la idea. Una cosa que no dijimos es que vamos a tener un espacio para preguntas, así que si quieren acercarlas después, las que tengan, en la medida que se puedan responder. Bueno, Sildred, vos tenés una responsabilidad muy grande, con base en la Argentina, pero una responsabilidad internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema de la brecha y cuál es tu visión respecto a este tema? Te comento, sí, yo llevo una buena porción de toda Latinoamérica y te puedo hablar desde los departamentos legales hasta un poco nuestros clientes. Yo creo que empezar por nuestros clientes, la mayor brecha que hay en todo lo que es la innovación es creer que innovación es ejecutar un cambio y no entender que es un proceso continuo de modificación, o de cambio, o de aprendizaje, o de transformación. Y cuando vemos, por ejemplo, casos que han fallado y que la expectativa del cliente no fue lo que esperaba, y tenemos casos, por ejemplo, de satisfacción del cliente, oye, yo pensé que... Y obviamente te preguntan a ti y tú le dices, espérate, yo te puedo decir exactamente lo que dice el contrato y mi disclaimer de garantía, pero hay que ver qué es lo que tú puedes hacer por el cliente, porque al final es tu cliente y le tienes que dar a tu cliente y mantenerlo. Y al final lo que tú ves es que el proceso hay que seguirlo nutriendo. Es cambio tras cambio y tras cambio. Y vas a ver que es más difícil cuando los cambios que estás viendo y las tecnologías que estás teniendo para esos cambios son cada día mayores y mucho más frecuentes. Es decir, no has tenido tiempo de adaptarte a un cambio cuando ya tienes que montarte en la segunda fase del cambio. En lo que es el área legal, y quiero hablar un poco por el gremio, yo creo que una cosa es que a nosotros nos guste tener nuestros equipos high-tech en la casa o usarlos en la oficina. Otra cosa muy distinta es quererlos aplicar, esas innovaciones, esos cambios, esas automatizaciones en el ejercicio propio de la profesión. Porque, y entiendo y puedo comprender esa reticencia inicial, porque en el fondo nosotros como abogados tenemos una responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional es que el resultado final sea con cierta calidad. Te doy un ejemplo, a ti te piden que hagas la compra, la venta de un auto, y bueno, sí, al final el documento que va a hacer tiene que efectivamente trasladar la propiedad de un auto. Y tienes que ver que tampoco incremente mayores riesgos a tus clientes. Y eso ha hecho, creo que en la parte de los departamentos legales, que de alguna manera ha sido más unos procesos reactivos que proactivos. Cuando yo entré a trabajar a Cisco hace casi ya 10 años, creo,
Si bien yo venía de tecnología porque venía de Verizon y vivía revisando contratos de redes, entrar a trabajar en Cisco fue un cambio 180 grados. Fue para mí un proceso que de hecho casi que fue al principio casi traumático, acostumbrarme a que tenía ya que utilizar muchísimas herramientas, bases de datos que son online, contratos que se autopopulan, que vas a tener inteligencia artificial para nuestro propio buscador interno, para buscar contratos, soluciones, ideas. Y el proceso de adaptación fue tremendamente difícil al principio. Después que, digamos, entraste en la ola o te montaste en esa ola, cada vez más tú ves que como abogados estamos viendo que vamos a necesitar adaptarnos porque simplemente la realidad existe y no estar consciente de las transformaciones que están en la sociedad, pero también en nuestras propias empresas, nos hace poco competitivos como abogados. Yo no puedo apoyar bien a mi empresa si mi negocio no se adapta, mi negocio, que el tema legal, no se adapta al negocio de la empresa. Y va a ser necesariamente que tú vas a tener que estandarizar mucho documento, tienes que crear procesos increíblemente más ágiles, y realmente es ser ágiles, eficientes. Tienes que tener una medición a veces que no todo va a salir como tú quisieras que saliera, pero tienes que tener tu esquema de cuál es la posibilidad de tu riesgo versus al mismo tiempo cuál es el impacto de tu riesgo. Y también dentro de esa reticencia a los cambios, tú tienes cierta cantidad de trabajo que simplemente se estandarizó, se automatizó para ser mucho más eficiente y que necesariamente ya no lo va a hacer un abogado. Que cada vez más el abogado en todo este proceso de innovación tiene que ser un abogado capaz de trabajar de una forma multidisciplinaria, capaz de no ver simplemente el tema legal, sino el tema de todas las políticas de la empresa, el tema del negocio, el tema meramente operativo, y eso ha hecho que los abogados nos transformemos, que tengamos que optar por, un día si quieres comentamos y hablamos de la cantidad de herramientas que tenemos nosotros internamente. Yo hago hoy en día, a mí armar un contrato estándar me puede tardar 3 minutos. Y 3 minutos sí tengo que chequear algún dato que tengo en otro lado. Pues si no, lo puedo armar en 3 minutos. Hemos tenido nuevas herramientas donde un vendedor va donde un cliente y el cliente necesita un acuerdo de confidencialidad. Se conecta, él mismo va a poder tener un contrato que está preformateado y aproximadamente, si las partes están de acuerdo y él coordina con la persona que va a firmar, en 5 minutos puedes tener un contrato firmado y puedes seguir la conversación con el cliente. Eso ha hecho, sí, son cambios y procesos y yo creo que lo más importante es entender que si nosotros los abogados no entendemos los cambios que están afuera, un poco como tú comentaste, perdimos el tren. Siempre la terminamos corriendo de atrás, ¿no? Exacto. Y cuánto más efectivos somos en la medicina preventiva, ¿no? Y no sí. en la autopsia. Sí, pero es que llega un momento en que tenemos que ir un paso más allá y es un poco lo que creo que habíamos conversado, que los abogados nos tenemos que volver un trusted advisor. Tu cliente tiene que venir para saber que tú le fuiste eficiente en tu proceso, le acortaste tremendamente todos los pasos que tiene que seguir para luego que tu trabajo sea un trabajo generador de valor. Porque no vas a decirle meramente un tema contractual, sino un tema que te puede decir, mira, yo te puedo comentar, mira, contractualmente es factible, es posible, pero operativamente es tremendamente complicado.
Y lo podemos hacer, lo podemos forzar, pero vamos a tener que hacerlo manualmente. Y todo cuando estás en un proceso y lo quieres hacer manual, tus perspectivas de que no te salga bien o que te salga mucho más complejo van creciendo. Juan, hablabas antes de la importancia de los recursos humanos, de reclutar talento, de retenerlo. Y queríamos tener tu pensamiento sobre los skills que se requieren hoy para innovar. Y la pregunta difícil es, ¿qué skills necesitamos los abogados para eso? ¿Qué es lo que vos pensás que nos hace falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos seguir trabajando? ¿Y qué es lo que más valorás por ahí de los que ya tenemos? Digamos? Pregunta peligrosa. A ver, si querés, primero, macro, antes de entrar en lo de los abogados, que creo... no nos tiren con nada, ¿no? Sí. Por favor. Capaz que me pone un juicio a cuestas. Primero, yendo un segundo atrás y más allá de la parte de los profesionales legales, creo que todos como profesionales y como líderes hoy en el mercado y en nuestra profesión, tenemos que tener en cuenta, digamos, en el contexto en que trabajamos. Vieron, seguramente no han escuchado este contexto VUCA que existe hoy, vieron de Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, digamos, ¿no? Volatilidad, digamos, falta de certidumbre, complejidad y ambigüedad. El otro día leí un texto que estaba bueno que decía cómo uno tiene que trabajar en ese contexto, ¿no? Volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo, ¿no? Y un poco lo que decía es que para ese VUCA hay otro VUCA, digamos, cómo yo trabajo para contraponerme o para transitar ese proceso VUCA. Entonces decía, a la volatilidad uno como profesional y como líder tiene que ponerle visión, ¿no? A la uncertainty, a la incertidumbre, uno tiene que poner conocimiento o understanding, entendimiento de esa complejidad, ¿no? A la complejidad uno tiene que poner claridad, porque siempre, digamos, uno como líder, ante contexto complejo, siempre, digamos, no con toda la información, pero si vos tenés un líder o sos un líder que podés mostrar la claridad con los pocos datos que tenés y con el riesgo que puedes tomar, podés agarrar y tomar decisiones más correctas. Y a este tema de la ambigüedad, ponerle agilidad en cómo tratar esa ambigüedad para ser efectivo. Entonces me parece que todos los profesionales, más allá abogado, ingeniero, agrónomo, lo que sea, me parece que eso es algo clave. Temas pensando en profesionales legales. Para mí el Customer Centricity es fundamental y Customer Centricity interno y externo. O sea, en mi caso, como compañía que provee tecnología a productores agropecuarios, yo lo que espero del departamento legal que sus clientes internos tengan un nivel de prioridad y al mismo tiempo tengan un entendimiento claro del cliente externo, en este caso un licenciatario, un productor, un distribuidor de tecnología. Clave. Segundo, el tema de gestión de talento. Para mí, más allá de qué profesión tenés, si vos sos un líder digamos, de equipos, en este caso legal, el tema de gestión de talentos, con todo este concepto de diversidad, de inclusión, de cómo retener, de cómo desarrollar, es algo fundamental. Tercero, entender el negocio de una manera no contaminada para hacer las preguntas, para hacer las preguntas correctas. ¿A qué me refiero con esto? Para mí no hay forma, no hay forma de que podamos extraer nuestro mayor valor como abogados si yo no tengo un conocimiento del negocio para hacer las preguntas correctas de manera no contaminada. ¿A qué me refiero? Porque yo soy una persona que hace 20 años que estoy en el negocio de tecnología del agro y tengo cierto nivel de contaminación de 20 años. ¿Ah? Para mí lo que es espectacular es tener un departamento de legales que te haga las preguntas correctas sin el bagaje emocional de estar conectado con el negocio, pero con entendimiento. Eso me parece importantísimo. Por eso todo el equipo nuestro de legales, como decimos nosotros, sale al campo. A ver a los productores, a ver a los distribuidores, a que vayas a un reclamo y te digan cosas feas, bueno, todas las cosas que, digamos... Te hacen decir que sí con la cabeza. Fundamental. De hecho, bueno, he tenido a las abogadas en el Chaco haciendo intervenciones en silos, de todo. Así que hay historias de todo tipo, pero eso es fundamental, fundamental.
Después el tema de ser generadores de soluciones. Para mí el Mr. No y el por qué no, digamos, es algo que no aporta. Yo creo que obviamente el departamento legal te tiene que llevar por la senda adecuada de entender los riesgos que estás tomando, de asegurarte que estás haciendo las cosas como se tienen que hacer, pero siempre tratando de ayudar a decir, mira, cómo podemos agarrar y buscar una solución. Eso me parece fundamental. Y acá me anoté un punto, es este tema de generadores de soluciones, no relatores de desafíos, ¿no? Porque como decía antes, el departamento de legales es parte del negocio. Esto es como hay un par mío que siempre me decía que somos todos colegas con diferentes responsabilidades, pero somos todos colegas y estamos todos en el mismo barco para un negocio. Entonces eso me parece fundamental. Y algo que no tiene que ser el departamento legal es la lógica de consultores, ¿viste? Que vienen y digamos, no, estamos acá juntos, tomamos decisiones juntos y el riesgo es de todos y la decisión es de todos. Eso me parece crítico. María. No, estaba pensando en el rol de abogado, coincido completamente, pero quería agregar algo que me parece que también está perfecto, o sea, el abogado tiene que ofrecer soluciones creativas, no empezar con esta idea del no y ser práctico y ver cómo ejecutar y llevar adelante, ser parte del negocio, estar involucrado en ese negocio. Pero tampoco podemos escapar que el abogado o los departamentos legales también tienen un rol dentro de la empresa que es de compliance, que no quiere decir que estamos controlando el resto, no quiere decir que nosotros somos buenos y el resto son malos, pero sí que podemos ver quizás un poco más allá de cuáles son los riesgos, sin hablar de, qué sé yo, en otros trabajos, pero he tenido casos donde me venían que era una licitación urgente porque bla, 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 y hay un montón de presión, la cuota, la venta, todo lo demás, gente con la que uno trabaja, y bueno, y ahí es bueno también parar un poco y pensar. En ese caso particular yo dije que no, y después salió una nota sobre otra gente que dije, uy Dios, esta fue la mayor pegada de mi vida. Pero bueno, creo que tampoco, entonces creo que es importante trabajar en equipo, ser parte del equipo, pero también acordarnos de quién es nuestro cliente, y el cliente es nuestra empresa, no es el ejecutivo o el CEO, que en este momento es también la persona jurídica, digamos. Creo que el valor reputacional de una empresa es sumamente importante, hay muchísimas cosas en juego, y entonces de alguna forma creo que es bueno que el abogado o el departamento legal mantenga también una posición un poco más de largo plazo. A veces no es la cuota de este quarter o de este año, pero qué va a pasar dentro de 2 o 3 años. Entonces me parece que eso es importante. Más allá de eso, creo que todo ha sido cubierto. Quería poner énfasis un poco en la necesidad del abogado de pensar en forma práctica, pero muy práctica. Digo, es más fácil decirlo que hacerlo. Una cosa que nosotros hacemos en Google, por ejemplo, cuando nos comunicamos con nuestros estudios externos para lanzar un producto, por ejemplo, directamente no pedimos un memo sobre la legalidad de Play, no sé, o por dar un ejemplo cualquiera, o Gmail, sino que directamente mandamos un cuestionario. Y las preguntas son súper, ¿cómo les puedo decir?, prácticas y directas, que a veces los estudios que por primera vez trabajan con nosotros las encuentran un poco difíciles. Qué sé yo, puedo tener una multa por largar Gmail, puedo ir preso, ¿quién va preso? O sea, cosas muy, muy prácticas que hacen, que son necesarias saberlas, pero que salen un poco del memo tradicional de un estudio, con el análisis legal y demás. Porque al final de cuentas a nuestros clientes creo que les interesa lanzar Gmail, y no la teoría jurídica que está detrás de eso. Entonces creo que tenemos que prepararnos para esas preguntas. Qué sé yo, para darles un ejemplo, o sea, para AdWords, por ejemplo, si vamos a sacar publicidad en AdWords, las preguntas van a ser muy concretas. Podemos hacer publicidad sobre esto, sobre, qué sé yo, tabaco, servicios de salud, qué sé yo, lo que sea. A veces incluso, qué sé yo, preguntas que podrían ponernos incómodos. Pero bueno,
Creo que entonces es importante que tener esa visión muy práctica de cómo se lleva algo el negocio, cómo se vende, cuáles son las consecuencias. Creo que básicamente eso, lo demás ha sido cubierto. Bien, ya sin quererlo te metiste en el próximo tema, que es abogados externos e innovación, ¿no? Y me estaba metiendo ahí, digo. No, lo bien que hiciste, porque era el próximo tema. Y bueno, queríamos cubrir un poco, a ver cuáles son los servicios que esperamos de los estudios externos, qué soluciones tecnológicas creemos que un estudio externo debiera tener para acompañar a las empresas, cuál es el rol en el desarrollo de los nuevos negocios. Y ahí, bueno, sé que vos, Sildre, tenés una opinión formada. Yo espero no ser demasiado políticamente incorrecta. Yo gestiono, creo que más o menos que 15, 20 firmas de abogados. Increíblemente cada vez lo que solicito cada vez es menos. Y te voy a dar un poco cuál ha sido mi experiencia. Mi experiencia, y a veces una experiencia y frustración, es que si yo me busco el mejor especialista en contratos o el mejor especialista en propiedad intelectual y tengo que pasar 5, 6, 7 horas o corrigiendo respuestas legales porque la premisa no estaba correcta, porque no entiende qué es el cloud o una oferta de cloud, realmente cada vez más el escritorio o la firma me va a generar menos valor. Yo creo que lo importante de las firmas externas o la petición que les pueden hacer las firmas externas es que generen valor, y para generar ese valor deben invertir en entrenamiento para sus recursos, sus abogados. No se tienen que volver ingenieros, yo no lo soy, tengo 15, 20 años trabajando en tecnología y no soy ingeniero, pero sí entender conceptos de la propia industria, porque si no, ¿cómo me vas a asesorar? Entonces he vuelto un poco a lo que es que justo acabas de comentar, María, que mis preguntas empiezo por, qué sé yo, en Costa Rica hay un régimen jurídico, que hay una legislación que cubra tal cosa. No o sí. Si la hay, me la pasas, me la leo y después sobre eso empiezo a hacer un memo de preguntas, lo cual me he vuelto increíblemente educado en las legislaciones latinoamericanas. Entonces, luego que yo entendí cualquier régimen que haya, hago mi cuestionario. Necesito que me respondas A, B, C, D y J. Y si hay alguna duda, vuelvo a hacer alguna pregunta. Igual, cuando te mandan una opinión legal, creo que es un poco disruptivo. Mi primer requerimiento, por favor, en formato memo ejecutivo, no más de 2 páginas. Yo me puedo divertir, todavía me divierto leyendo una opinión legal donde tenga una teoría, la otra teoría, las conclusiones del fallo, la jurisprudencia, las citas de pie de página, pero al final no solamente la leo yo, la va a leer mi CEO, que es un ingeniero, y creo que no va a disfrutar mucho de leer 25 páginas, sino que quiere saber es la conclusión. Y por eso, memo ejecutivo o un set de preguntas, como haces tú, María, que también lo he hecho, o el otro punto importante es o 2 páginas máximo. No me lo pongas más porque es que yo le digo, es que no me lo va a leer. Y si no, se lo voy a tener que resumir. Ya 2 páginas es máximo. Pero sí, yo creo que la parte de tecnología es muy viva. Tienes un mercado altísimo, está creciendo, porque no solamente somos las empresas gigantes las que nos dedicamos a tecnología, tienes muchos startups y mucho negocio pequeño que se dedica a tecnología, y si no sabes el idioma de tu cliente, cuesta mucho atenderlo. Sobre todo cuando yo a veces he revisado facturas y veo tantas horas de reuniones, el 80% de esas horas de reuniones o el 50% era yo explicándole cómo funcionaba una tecnología. Yo a veces, una vez pensé hasta decir, yo le debería pasar la factura al escritorio. Y discúlpeme si soy muy poco políticamente correcta.
Pero sí sería muy bueno que invirtieran en eso, porque aparte si invierten en eso, les va a llover mercados y clientes. María, ¿qué opinas? ¿Te parece que es una inversión muy grande la que tienen que hacer o tal vez son buenas ideas y maneras de por ahí acercarse más a sus clientes y ver qué necesitan? ¿Cómo lo ¿Los ves? estudios? Sí. Sí, coincido con lo que dijo. Me parece que de entrada hay que estar actualizado desde el punto de vista tecnológico. Tiene que haber una comunicación fluida por videollamadas y demás. Creo que pueden quizás, no quiero generalizar, pero creo que los departamentos legales de las empresas son menos jerárquicas y a veces formales que los estudios jurídicos. Puede haber excepciones. Entonces, bueno, me parece que está bueno que los estudios un poco se muevan un poquito hacia una cultura también quizás menos jerárquica, menos formal. Diversidad, me parece que hace falta socios mujeres en los estudios. Apoyo eso, sí. apoyo. Esto es una pregunta que Google cuando sale a buscar estudios pregunta cuántos socios, cuántas mujeres, en qué especialidades. ¿Te puedo interrumpir, María? Por Sí. acá me sacaron una pregunta que creo que es el momento para hacerla. No sé si tiene mucho que ver con la innovación, pero se la hago a las dos y vos querés empezar, María, ¿no? La pregunta que tengo es, ¿alguna vez se vieron limitadas en lo laboral por ser mujeres? No, yo no, pero es una pregunta muy difícil de contestar porque uno no sabe qué hubiera pasado si hubiese sido hombre, por lo tanto es como un contrafáctico. Pero no, creo que no, estoy contenta con mi carrera y con mis logros, pero creo que tampoco mi situación particular, digamos, no es aplicable. O sea, me parece que la realidad, vamos a los datos, los datos muestran que hay menos socios mujeres que socios hombres en los estudios. Y lo mismo sucede a nivel gerencial en las grandes empresas y en los directorios de empresas, etcétera. O sea que mi experiencia no destruye los números, digamos. Oye, ahí yo te voy otra vez a mi experiencia. Yo empecé llevando 4 países. Hoy en día llevo 44. Formo parte ad hoc del Complex Steel Board para toda Latinoamérica. Es decir, que cuando hay algo muy extraño y raro, me llaman. Eso quiere decir que mi trabajo ha sido valorado. Mi experiencia es esa, mi experiencia personal, lo cual no puedo, digamos, un poco cerrar los ojos que a veces en un campo de ingenieros, si quieres, el rol de las mujeres no está tan abierto. Creo que tenemos una empresa, o yo trabajo en una empresa que fomenta mucho la inclusión, pero sí sé que a veces no es lo mismo si tú eres ingeniero o quieres, por ejemplo, dices, oye, es que tiene que viajar mucho, está montado mucho en un avión. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que tiene un hijo. Y una vez me acuerdo en una de estas reuniones de Women Commenting, bueno, es que tiene un hijo. Yo, ¿y el esposo? Yo creo que toda la parte de la inclusión, y la inclusión no solamente, y quiero poner que la inclusión no solamente es una inclusión de género, hay inclusiones que son raciales, hay inclusiones por temas religiosos, es un tema que tiene que ir progresando. No podemos avanzar como una sociedad, ni podemos tener una empresa que sea completamente eficiente y se adapte al mundo si no tenemos unas buenas políticas de inclusión. Sí, yo quería... ¿Un comentario? Por supuesto. Me meto en un tema pastoso acá, pero a ver, creo que mira, el tema de esta diversidad para mí es apasionante, me encanta. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos con el tema de diversidad es que vieron que se habla, y la problemática que dicen ustedes, a nosotros nos pasa que vos tenemos muchas más mujeres en la base de la pirámide y muchas menos mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Okay? Eso es así. Y nosotros venimos trabajando, pero claramente tenemos un desafío. Yo creo que uno de los desafíos grandes que existe hoy en el tema de diversidad es trabajar mucho en el porqué de la diversidad. ¿Ah? ¿Es importante tener más mujeres o es importante tener gente de diferentes razas o gente
importante tener gente de diferentes formaciones porque nos hace un equipo mucho más diverso, somos una organización más inclusiva y somos más innovadores. Eso es así. Sí. Es así. Después, el tema del KPI, los porcentajes, todo, que para mí son importantes, porque como para generar un cambio vos tenés que ser intencional y tenés que poner políticas para que mujeres se puedan desarrollar, para que puedan viajar o trabajar de manera remota, lo tenés que hacer intencionalmente, tenés que poner KPIs para que las cosas sucedan. Pero el trabajar en el porqué de la diversidad y el impacto que tiene la diversidad en un negocio, más allá de un departamento legal, un departamento lo que sea, en una compañía, es fundamental, es fundamental. Si no entendemos el porqué, siempre volvemos a, no porque no puede viajar o porque tiene hijos, que en el fondo es una estupidez. Porque lo importante, sí, es lo que decía antes, si vos no generas inclusión en una organización, tu pool de talento es la mitad. Tu pool de talento es la mitad. Entonces me parece que es un tema, digamos, fundamental. Perdóname, vos ibas a decir algo. No, quería agregar que la diversidad, también podemos hablar de la diversidad regional en Argentina. Yo quiero contar mi anécdota. Cuando yo apliqué para Google, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y estaban preocupadísimos con la universidad esta, que cómo era buena, que los puntajes, que la UBA tenía este puntaje. Y yo empecé a discutir a distancia y digo, ¿pero qué puntajes? Si en la Argentina las universidades no tienen puntajes estilo norteamericano, que tienen un ranking. Bueno, y me costó muchísimo explicarle que, bueno, que la Universidad Nacional de Córdoba, que en realidad era más antigua que la UBA, que había salido Belezarfe, que qué sé yo, todos los argumentos que se me vinieron a la mente. En ese momento Google ponía mucho énfasis en las universidades. Cuando entré a Google dije, a ver, ¿qué es esto? Porque yo tuve que explicar durante 6 meses la Universidad Nacional de Córdoba y porque yo no conozco ningún ranking que diga que la UBA es mejor que la Universidad Nacional de Córdoba, no quiero ofender a nadie, pero no hay un ranking objetivo al respecto. Entonces cuando entré a Google me di cuenta que había una pequeña listita donde las universidades eran la Universidad Nacional de Córdoba y unas 4 o 5 privadas, y no había una sola universidad nacional provincial en esa listita que había sido hecha con las mejores intenciones, probablemente por alguien que venía de Estados Unidos. Entonces dije, no, pará, esto es una locura, acá tiene que estar la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de La Plata, etcétera. Y después podemos discutir. Pero bueno, esto es vos me preguntaste, quizás yo no podría haber sido, si no hubiese sido tan peleadora, hubiese sido discriminada por ser de Córdoba. Entonces, bueno, la diversidad me parece que tenemos que ampliarla y pensar un poco en que el mundo es grande, la gente es diferente, ha crecido en lugares diferentes, viene de universidades diferentes, sacarnos un poco nuestros prejuicios. Yo sé que la gente que fue a la UBA le parece que es la mejor universidad del país. Yo pienso que la Universidad Nacional de Córdoba es la mejor del país. Muy bueno. Bueno, volvamos un minuto a innovación y para ser más concretos en cuanto a la innovación en los departamentos internos de las empresas, experiencias concretas que ustedes hayan tenido, herramientas en uso, automatización, consentimiento electrónico, métricas de desempeño en los servicios que nosotros prestamos. ¿Cómo lo ves, Hilder? Bueno, yo trabajo en una empresa donde la innovación es el core. No es raro que su departamento legal sea más o menos como la NASA. Creo que tienes más o menos como, cuando tú tienes esto, puedes hacer click all of them. O sea, actualmente siempre hemos partido de la base de estandarizar y ser cada día más eficientes. Tenemos nuestras propias bibliotecas y buscadores, utilizamos todo lo que es data mining, utilizamos las tecnologías de inteligencia artificial, tenemos una base de datos, digamos, no solamente de contratos, sino de best practice y user case. Que cuando hay un user case, hubo un negocio raro, estructurado de una forma extraña y está publicado. Que tienes, y lo puedes encontrar, y tienes, bueno, automatización de procesos, tienes firma electrónica, si el Click to Accept es casi que una gran parte de nuestros contratos son en Click to Accept, trabajamos en nube, tenemos en nuestra casa cuando llegamos a Cisco la primera cosa que te dan es un router y un teléfono, tú te conectas y ese router encripta toda tu casa. De hecho, si yo me tengo que conectar por el teléfono para aprobar un contrato, tengo una herramienta que me permite encriptar mi teléfono y mi computadora, mi oficina la tengo en la computadora. Hago trabajo remoto. Bueno,
realmente trabajo en cualquier parte. Puedo estar, yo los fines de semana me vengo para Pilar y simplemente mi marido no sé por qué él no le gusta que yo maneje, que él prefiere manejar. Yo no tengo, para mí, chocha, me enchufo y empiezo a tener reuniones tengo reuniones que son completamente por teléfono y es más, si quiero pongo la cámara. El ancho de banda a veces no me ayuda, pero si no pongo la cámara y estoy trabajando en todas partes. Ahora, experiencias. Te doy una experiencia que si quieres me quedó marcada. Puedo tener unas más innovadoras últimamente, pero esa me dejó... Yo estaba entrando en Cisco y cuando yo entré a Cisco negocié, mira, pero yo tengo un compromiso que no puedo faltar en 8 meses, así que me voy de vacaciones en 8 meses. Y bueno, ¿cuánto necesito? Más o menos como un mes. Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a parar donde te vas, Canadá. Perfecto, quédate 15 días de vacaciones y 15 días trabajas en la oficina de Canadá. Perfecto. Estando yo de vacaciones, eso era un enero, creo que 2010, recibo una llamada y me dice, soy fulano, el Vice President de TIE Ops. Yo, empezando, ¿qué es TIE Ops? O sea, mi memoria, ¿sabes? Buscando tenemos, ¿sabe usted me dice, ¿sabes del terremoto de Haití? Bueno, sí, lo vi en la televisión. Necesitamos mandar mañana una cantidad de equipos que van a salir como ayuda humanitaria y salen mañana en unos aviones de la Fuerza Aérea Americana y unos aviones de la Cruz Roja. Que tenemos unos equipos de telepresencia, sabes las regulaciones particulares que tienen los equipos de telemedicina en particular, y nos necesitamos mañana necesitamos que usted nos diga cómo los vamos a mandar, porque tenemos que hacer todos los manifiestos de exportación y hay que sacarlos. Y yo, en Haití no tenemos una oficina, no podemos ser importadores. No se los podemos dar al gobierno, porque aparte eran múltiples, tenías hospitales, tenías la policía, tenías la presidencia de la república, y tampoco tenía el recurso de llamar a un amigo, porque mi jefe estaba en Londres y ya a esa hora estaba durmiendo. Me levanté, usé en el buscador de casos de éxito, no encontré ningún caso de éxito, busqué en otros buscadores, en los playbooks, shipping, transferencia de propiedad, encontré el modelo contractual. Cuando vi el modelo contractual, sí, pero ¿cómo hago para que me firmen el contrato? Porque tenía que buscarme un partner o un canal de reventa. Ya, ¿cómo hago que me firmen un contrato? Ponele que encuentre el partner. Si no hay internet, ¿cómo le mando el contrato? Y lo tengo que mandar de una vez para poder sacarle el manifiesto de exportación. Ok, seguí buscando en las herramientas, vi de dónde estaba la casa matriz de ese canal de negocio, llamé a mi gerente de canales, comunícate con la casa matriz, yo te modifico el contrato y le ponemos una cláusula de afiliada y los mandamos. Al día siguiente, efectivamente, salieron a nombre de un canal de reventa con un contrato básicamente de demo, que lo tenían, que lo podían seguir usando, lo podíamos renovar, porque tampoco podía ver cuánto tiempo era la importación temporal del equipo permitida allá. Lo que nos diera suficiente tiempo para poder sacar los equipos y luego que supiéramos que todo estaba listo. Y de hecho, como cuando entramos a este partner, bajamos a tres técnicos que iban a volar y dejamos uno solo. Logramos hacer todo eso y eso fue en una noche, algo larga, pero fue en una noche que pudimos hacer, y todo lo pude hacer porque tenía una cantidad de herramientas que me permitió montar contratos, cerrar contratos, enviarlos, ver cuál era la solución, contactar con la gente de logística, cambiar todo, y todo se hizo porque teníamos toda esa cantidad de herramientas a la mano. Y no te quiero quitar, No. te quiero quitar ese caso de Haití, porque aparte íbamos a hacer algo bueno. Y no necesariamente siempre te llaman de urgencia para hacer algo Seguro. que era bueno. María. Bueno, coincido con todo lo que se ha dicho hasta el momento con respecto a... yo diría que, bueno, sin duda está sucediendo, o sea, el abogado se está tratando de separar el trabajo repetitivo para que ya salga de lo que es un abogado y entonces tratar de que creo que es bueno en el sentido que los abogados cada vez pueden agregar más valor.
creo que también hay una tendencia, o debería haberla, a simplificar todo el contrato. Creo que a nadie en una empresa, a nadie le gusta firmar contratos. Son importantes. Menos leerlos. Porque cuando hay un conflicto lo sacamos del cajón y lo leemos. Pero bueno, pero también se puede tender a simplificar. Nosotros en Google, de forma regular, tomamos, por ejemplo, un conjunto de contratos y tratamos de ver cómo simplificarlos. Simplificar el lenguaje, que no sea tan legaliz, como se dice, que sea mucho más fácil de entender, más simple. Y también a menudo hacemos análisis de cuáles son las cláusulas que más se negocian y por qué. Y ir mejorando esas cláusulas justamente con un feedback de los cambios que tuvimos que hacer. Y si siempre estamos negociando la misma cláusula y siempre estamos haciendo los mismos cambios, quizás nuestra cláusula no era tan buena como pensábamos. Entonces tratamos de ir corrigiendo y aprendiendo de eso, de forma tal que nuestro papel, digamos, nuestro template sea lo más simple posible, que sea fácil de entender por todos nuestros clientes, nuestros usuarios. Y creo que a la larga esto también tiende a un documento, un contrato que no debería tener cláusulas, digamos, totalmente unilaterales. Esos contratos, a veces nosotros abogados creemos que tenemos que ganarlas en todas y entonces escribimos algo al extremo donde prácticamente crucificamos a la otra parte. Y creo que eso a largo plazo nos sirve. Me parece que hay que tender a una relación de largo plazo con nuestros partners, con nuestros socios, con nuestros clientes, etc. Entonces, analizando cuidadosamente cuáles son las cláusulas que siempre crean conflicto y tratar de ir cambiándolas y ya ir poniendo esos cambios, creo que podemos llegar a un equilibrio. En la parte de litigios, que nosotros hemos tenido muchos, en algunos países tenemos también muchísimos, creo que es importante hacer un manejo eficiente de todos esos litigios y de nuevo usar datos. Esto es algo donde se puede trabajar muy bien con las firmas externas, ver un poco cuáles son los casos que se pierden, por qué se pierden, dónde se pierden, o dónde ganamos y por qué ganamos. Y entonces tratar quizás de hacer un manejo prioritario de ciertos grupos, que posiblemente todos ustedes los hacen, pero bueno, cuento nuestra experiencia, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de Google, que creo que le puede pasar a otras empresas, están esos casos viejísimos de 10 años, que a veces es bueno que uno que no se mueven, que uno los tiene abandonados. Está bueno volver ahí y ver por qué están. Por ejemplo, nosotros en Brasil teníamos un producto que se llamaba Orkut, no sé si alguno tiene familiaridad con él, pero es como una red social similar a lo que es hoy Facebook. Eso nos creó muchísimos litigios en Brasil. Llegó un momento que Orkut casi se dejó de usar o dejó de ser popular, etcétera. Y bueno, volver a ellos y ver que además esos litigios se habían basado en políticas de contenido y en temas que hoy la empresa también había mutado. Lo que quiero decir es que la tecnología, las empresas tecnológicas, los negocios también cambian rápidamente y eso también cambia la base o la razón por la cual estábamos sosteniendo esta idea en el departamento legal, este litigio o esta cláusula en un contrato. Entonces me parece que siempre tenemos que rever nuestros argumentos, nuestros contratos, nuestros templates, incluso los casos que hace 7 años estábamos litigando, porque puede ser que hoy esa es la razón por la cual estábamos litigando eso ya no existe. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría cerrar con Juan y una pregunta de aquí de los asistentes que me pareció muy buena hacértela. La pregunta es, ¿qué tiene que cuidar el abogado externo de su relación con el CEO? ¿Y qué le puede exigir el abogado externo al CEO? Si tuviese algún derecho a hacerlo, ¿no? A ver, yo la realidad es que no tengo mucho contacto con los abogados externos, es la realidad. De hecho, bueno, hoy me conté con uno acá, que fui a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una vez, y ahí fue un contacto, un landing, digamos, en un spot no tan divertido. Pero, la realidad es que nosotros, desde el punto de vista de nuestro rol, no tenemos tanto vínculo con los abogados externos, sí los gestionan
como es el equipo de legales en cuestión. Si una cosa que yo, no es que disiento, no me voy a pelear con abogadas nunca, pero creo que el rol también de que nuestros proveedores, en este caso legales, una agencia de publicidad, lo que sea, nos aporten valor o no, también depende de nosotros como compañía. Me parece como una combinación, me parece, ¿no? Está bueno tu ejemplo de decir, che, mira, yo no puedo estar explicándote o dedicándote tiempo a explicar, pero bueno, hay que entender cómo es ese proceso. Pero me parece que en el caso de consultores externos me parece importante cómo trabajar desde la compañía para también hacer efectivo ese servicio, ¿no? Es un poquito mi visión. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en el próximo.